La madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿Qué quieres? Ella le dijo: Manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús contestó: Ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber el trago amargo que voy a beber yo? Ellos dijeron: Podemos. Jesús les respondió: Ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí darlo, sino que se les dará a aquellos para quienes mi Padre lo ha preparado. Cuando los otros 10 discípulos oyeron esto, se enojaron con los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: Como ustedes saben, entre los paganos los jefes gobiernan con tiranía a sus súbditos, y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que entre ustedes quiera ser grande deberá servir a los demás. Y el que entre ustedes quiera ser el primero, deberá ser su esclavo. Porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir, y para dar su vida en rescate por una multitud. En el verso 20 encontramos el título de Jesús responde a la madre de Santiago y Juan, 2 de sus discípulos que andaban con él. Dice que la madre de los hijos de Zebedeo, junto con sus hijos, se acercaron a Jesús y de rodillas delante de él para pedirle un favor. Jesús le preguntó: ¿qué quieres? Ella le dijo: manda que en tu reino uno de mis hijos se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. Solo eso quería, no quería más. Como quien dice, dentro de su humanidad, bueno, era buen deseo que la mujer tuviera. Dentro de su humanidad ella se acerca a Jesús a solicitar algo que lógicamente vamos a entender por la contestación de Jesús, pero pienso que el que se sentara a la derecha o a la izquierda era una gran petición realmente, y era una buena petición, porque estar al lado del Señor es un honor, realmente es un honor grande, que definitivamente yo creo que si entre nosotros existiera un deseo, yo creo que todos lo quisieran, ¿verdad? Pero no puede darse a todos. Pero esto sucedió en estos versos. En el verso 22 el Señor les pregunta, o más bien les contesta a ellos y les dice: ¿saben ustedes lo que piden? Perdón, ustedes no saben lo que piden, sería. ¿Pueden beber el trago amargo que estoy para beber? Ellos dijeron: podemos. Jesús respondió: ustedes beberán este trago amargo, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí dárselo, sino se les dará a aquellos a quienes mi Padre lo ha preparado. Como quien dice, el lugar de la derecha e izquierda ya fue destinado, ya fue como en otras palabras, todo lo que está sucediendo ya tiene un orden, ya fue todo de cierta manera ordenado, no se puede cambiar. Entonces el Señor le dice: hay cosas que ustedes sí van a pasar conmigo, vamos a estar juntos, pero hay cosas que definitivamente esto que ustedes me están pidiendo no estaba en él el decidirlo, ya había sido decidido. Con eso tenemos que entender cosas que a veces en nuestra humanidad suceden. Digámoslo así, hay muchas malas doctrinas, hay muchos errores de interpretación, hay muchas religiones y muchas cosas que están sucediendo porque la humanidad, dentro de su mentalidad o su capacidad de pensar, ha decidido hacer ciertas cosas que creen que dentro de su capacidad están dispuestos a hacerlo.
y no han medido que pueden llegar a desobedecer o a obedecer a Dios según lo que practiquen. Entonces, es necesario o fue necesario que esto sucediera, que una madre se inquietara y dos hijos también inquietos buscaran esto, para darnos a entender algo. Porque hoy en día, digamos, hay ciertas religiones que le dan honor a los fundadores de la religión, que ellos tuvieron un encuentro con Dios, que ellos hablaron con Dios y que ellos, ciertas cosas que lógicamente no sé por qué cuando una persona muere como que ahora sí le creen porque ya está muerta. Como que dice ahora es importante porque ya no está. Pero cuando estaban a nadie le importaba. Algo así. Entonces lo que estoy tratando de decir es que definitivamente hay cosas que ya son ordenadas y que por más, por ejemplo, yo me ponga a predicar y vaya a predicar a todo el mundo, voy a creer, porque algunos también hablan esto, es que hermano, cada alma que usted salve, cada alma es una perla para su corona. Entonces la mayoría quieren tener la corona más grande y llena de perlas, y eso es igual, eso es interpretación humana, eso es mente humana. Dice Pablo, la corona de justicia, punto, sin perlas. Y si hay perlas, pues el Señor las va a poner. Inclusive las almas que vienen, nosotros somos instrumentos. Tenemos que entender que el único que hace que un alma se convierta a Dios es el Espíritu Santo. El trabajo 100% es del Espíritu Santo. Nosotros somos, el trabajo es, digamos, si me va a utilizar a mí el Espíritu Santo, yo voy a ser el medio, pero el trabajo realmente es de Él, no es mío. Entonces no hay perlas. A quien se le debe dar las perlas es a Él, no a nosotros. Hay muchas cosas que definitivamente están muy erradas y una de ellas se puede ver acá, pero es necesario porque ellos como hombres querían pedir algo, pero no podían hacerlo. Y por eso le digo, hubo necesidad que sucediera esto, que se narrara esto, para que entendamos nosotros que el lugar que nos toque, créanme, el lugar que nos toque es el que el Padre decidió darnos. Eso es lo que debemos de entender. En el verso 24 dice que al oírlo los demás, como eran dos, ¿verdad? Los otros 10 se enojaron con estos dos hermanos. Eso es lo que causa cuando... Me gusta esta parte porque vamos a ver acá lo que causa cuando nosotros pretendemos creer que el reino de los cielos es según nuestro pensar. Enojo. El enojo no es de Dios. Es una reacción satánica, humana, carnal, pecaminosa. Entonces, veámoslo acá. Veamos que, pensemos, imagínense que todos los siervos del Señor, y pongámonos un ejemplo, a mí me dan la derecha. Yo sé que muchos dicen, ¿por qué hay la derecha? Y se enojarían, no, yo oré más, ¿me entienden? Eso es lo que causa cuando interpretamos humanamente, se despiertan reacciones humanas, enojo, ira y todo eso. ¿Por qué? Porque estamos interpretando humanamente. Pero cuando le oramos a Dios y le pedimos a Dios que nos ayude a interpretar como realmente es, créanme, nuestra humanidad no va a crear contienda, no va a crear enojo, no va a crear ira, nada de eso. No, que va a crear amor, paz, gozo, bondad, el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Es lo que el efecto de la palabra en nosotros. Verso 25 dice: Jesús los llamó a todos y les dijo: como ustedes saben, entre los paganos, los del mundo, los de afuera, los que gobiernan con tiranía, con imposiciones, con fuerza, con todo, de una manera injusta, a sus súbditos, como que dice Cristo, digamos que si él fuera pagano, sujetaría, pero él no lo es. Y los grandes hacen sentir su autoridad sobre ellos, como que dice Cristo diría: miren, yo soy el Dios y yo voy a hacerlo así, les gusta o no les gusta. Dios no es así. Verso 26.
Pero entre ustedes no debe ser así. Aquí nos empieza a hablar qué es realmente lo que debemos entender que es Él. Al contrario, el que de ustedes quiera ser grande, debe servir a los demás. Como que dice, si alguien aquí quiere engrandecerse, no esperen que le sirva, sino deben servir a los demás. Oiga, yo he estado en campañas, yo he estado en lugares, y créanme, yo miro a aquellos siervos que se dicen ser siervos, lamentablemente orgullosos, esperando que les pase un agüita tibia, agüita salvavidas, por favor, bien desinfectada, deben cuidar al siervo, esperando que los pasen a las mejores bancas, créanme, esos no son grandes, esos son los más pequeños, porque no entienden que lo que ellos deberían hacer es llegar temprano, cargar bocinas, ponerse a trabajar, a poner las tarimas, a poner las sillas, a limpiar las sillas. Eso deberían hacer ellos, pero no. Ellos llegan cuando ya todo está ordenado, porque todos los sugieres, todos estos hermanos que no predican, que no cantan, que no tienen privilegio, donde los admiren y que nadie los ve, ellos sí tienen que hacer todo. Y créanme, esos son los grandes. Ellos son los que deben ser admirados. Los que están barriendo, los que están recogiendo la basura, los que están limpiando, esos son los grandes. Nosotros hemos malentendido. El reino de los cielos no está acá, no viene a fundar principados, no viene a fundar gente importante, no. El reino de los cielos viene a cultivar gente trabajadora, si se puede, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Pero tenemos que entender que barramos, o prediquemos, o cantamos, o oremos, o lo que hagamos, para Dios todo es un trabajo igual. Entonces, como que dice el principio del reino es ir en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, humana, orgullosa, vanagloriosa. Es en contra. Y por ello, muchos no lo entienden, sino que la mayoría, es que yo soy un gran siervo de Dios, por eso admírenme, véanme, tómense fotos. No, iglesia, no es eso lo que Dios viene a enseñar. Y el reino no enseña eso. Verso 27 confirma lo que estoy diciendo. El que entre ustedes quiera ser el primero, debe ser un esclavo. Como que dice, aquí alguien quiere ser muy importante, el más importante de todos, por favor, sea esclavo de todos. Entonces va a ser importante. ¿Quién va a hacer eso? Hoy en día, ¿quién va a hacer eso? Nadie. Entonces tenemos que entender que realmente queremos proyectar grandeza, queremos proyectar que realmente somos importantes en el reino. Póngase a barrer, por favor, póngase y tire el tacuche por un lado, de ahí lo sacude y se lo vuelve a poner, y si le toca predicar, predique, pero haga eso. Entonces usted está ejerciendo lo que el reino enseña. Pero si usted llega con aquello de que lo atiendan y que todo eso, créanme, es un niñito mimado del reino de los cielos. Y para que lo comprendamos mejor, y ya casi terminando en este punto, porque del mismo modo el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar vida eterna en rescate por una multitud. El Hijo del Hombre no vino para ser servido. Imagínense, Él es el más grande. Se entregó, murió por nosotros. No había ni un pecado en Él. Nosotros somos los que me dan, porque cuánto pecado no hemos cometido. Y deberíamos ser los culpables en morir. Pero no, Él dijo, ustedes no van a morir, yo voy a morir. Y no me sirvan, yo les voy a servir. Si Él no sirvió, ¿por qué nosotros no servimos? Esto realmente nos confirma el principio del reino de los cielos. ¿Quieres ser grande? Empieza a servir, empieza a hacer los trabajos más sucios. Empieza a llegar a la iglesia y limpiar los baños. Ese es el más grande. Ese es el que realmente debe ser admirado y que está siendo el principio del reino. Espero que entiendas el principio del reino.
Al salir ellos de Jericó, mucha gente siguió a Jesús. 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. La gente los reprendía para que se callaran, pero ellos gritaban más todavía: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. Entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Jesús tuvo compasión de ellos y les tocó los ojos. En el mismo momento, los ciegos recobraron la vista y siguieron a Jesús. En el verso 29, Jesús sana a 2 ciegos. Dice: al salir ellos de Jericó, mucha gente le seguía siguiendo a Jesús. 2 ciegos estaban sentados junto al camino. Al oír que Jesús pasaba, gritaron: Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿Saben por qué era tan importante que esos ciegos dijeran: Señor, Hijo de David? Porque la multitud que no creía en él, teniendo ojos, no veían y no entendían que él era el Hijo de David, y estos no tenían una vista física, pero tenían espiritualmente. Dijeron: Hijo de David, ten misericordia de nosotros, los ciegos. Y es capaz que muchos no lo entendieron, ni lo vieron, ni lo oyeron. Pero es importante que nosotros hoy en día reconozcamos por qué estos ciegos era importante que ellos dijeran: Hijo de David. Realmente hoy en día necesitamos comprender que el reino de los cielos anda buscando personas que tengan la capacidad de visualizar como estos ciegos. Anda buscando personas que realmente entiendan que el reino del cielo no se ve con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe, de creer que realmente el reino de los cielos está acá. Entonces, reconocer al Hijo de David, la promesa de David, era importante. Es importante reconocer que es la promesa que Dios le dio a David, y que bueno que David haya recibido esta promesa, y que hoy nosotros somos parte también de esa promesa. Dice que la gente que estaba en ese lugar los reprendía, los quería callar, pero ellos gritaban más fuertemente lo mismo: Jesús, Hijo de David, ten compasión de nosotros. También esto era importante que sucediera. Esto nos da la pauta de que los seguidores de Cristo, desde que existe el Evangelio, desde que se empezó a cumplir el Evangelio, la multitud que no quiere creer, la multitud que está influenciada por Satanás, ha tratado de callar a los seguidores de Cristo, y no lo ha logrado hasta este entonces, y no lo va a lograr, porque definitivamente parece que nos hicieron a nosotros cuerudos para resistir ciertas acechanzas, ciertas cosas o intimidatorias que a veces quieren hacer con los cristianos evangélicos para que no se escuche más el Evangelio. Pero se va a seguir escuchando, el Señor va a seguir apoyando, va a seguir dando valentía, va a seguir dando capacidad a los hombres y mujeres que queremos hablar, que queremos decir que Cristo es el Hijo de David desde ahora y para siempre, y se ha sentado en su trono y vive por los siglos de los siglos, y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Con justicia y con vara de hierro juzga la tierra. En el verso 32, entonces Jesús se detuvo, llamó a los ciegos y les preguntó: ¿qué quieren que haga por ustedes? Ellos le contestaron: Señor, que recobremos la vista. Como quien dice, perdieron la vista, quieren recuperarla, quieren que el Señor les haga ese milagro. Pero llamativo ustedes, los ciegos diciendo: Hijo de David.
Eso es, pero impresionante y llamativo. Y qué bueno que el Señor se haya detenido y les haya preguntado qué querían. Y ellos dan a conocer su petición. Esto nos enseña lo importante que a veces es que nosotros vayamos siempre y sean conocidas nuestras peticiones delante de Cristo. Siempre, digamos, en lo que podamos, en lo que nos acordemos. Entiendo, hay mucha ocupación, pero cuando podamos, vayamos a Cristo y demos a conocer siempre nuestras peticiones. Son importantes. Él las tenga delante para que Él a su tiempo y de su manera nos conteste. Verso 34, terminamos. Jesús dice que puso las manos en ellos y al instante recobraron la vista y le siguieron. Otros discípulos iban ahí. El pan no está entre los que van entre los 70. Bueno, necesitamos comprender que definitivamente cuando nosotros requiramos algo de Dios, a veces muchos de nosotros menguamos porque no insistimos. Creemos que la fe es orar una vez y recibir. No. La fe también tiene que ver con la persistencia. A veces creemos que ya Dios lo sabe y por ello no puedo orar si Él sabe todo. Pero no, Él quiere que demostremos nuestra confianza y nuestra seguridad de hablar con Él. A veces también en nuestra manera humana de pensar, como que no queremos orar, no queremos hacer lo que estos siervos hicieron. Y por ello nos recibimos y a veces nos enojamos con Dios porque vemos que otros sí reciben y parece que nosotros no. Necesitamos entender que los ejercicios espirituales son necesarios y que son precisos para que entendamos que al hacerlo ejercemos fe, confianza y ejercemos lo que Dios quiere que ejerzamos. Realmente tenemos que comprender que Dios está dispuesto a atendernos si nosotros persistimos. Si estos ciegos lo hicieron, ¿por qué nosotros no? Y tenemos que entender que realmente reconocerlo como el Dios sanador es también importante y saber que Él de algún modo se va a detener o nos va a poner atención y va a cumplir o va a hacer que sea ejercido o sea hecho lo que nosotros le estemos pidiendo. Si está dentro de su voluntad, Él lo hará. Entonces, aprendimos todo esto en lo que es Mateo 20. Te veo ahora en Génesis 10.